Vamos a continuar con lo que viene siendo el nevo conjuntival que nos quedamos en la clase del martes. Entonces, estos nevos conjuntivales que son tumoraciones pigmentarias y que muchas de ellas pueden aparecer en primer lugar a nivel de párpados y en segundo lugar a nivel de conjuntiva. Estudios recientes y estudios anteriores han sugerido que la exposición a las radiaciones ultravioleta pues es un factor de riesgo para desarrollar este tipo de nevos. Entonces se considera que a los pacientes se les debe recomendar utilizar lentes contra protección para radiaciones ultravioleta, lentes que pueden ser Photogray, que pueden ser Ray-Ban 50 o a veces los Transition u otros lentes que se llaman Photogray extra, en que van a tener una capa más importante contra este tipo de radiaciones. Si nosotros en un momento dado tenemos un nevo, en ocasiones el tratamiento es conservador o expectante. Es comentarle al paciente que lo vamos a estar revisando y ante la duda si este puede aumentar de tamaño o aumenta de coloración, pues sería un tratamiento mucho más agresivo. A veces nosotros utilizamos de manera muy frecuente el acrónimo ABCDE que utilizan los dermatólogos para la vigilancia de los tumores malignos que pueden aparecer, pues ya sea a nivel de la región periocular o a nivel de la región conjuntival. Entonces este acrónimo lo utilizamos de manera frecuente y en base a eso, si nosotros notamos que hay una sospecha de este tipo de nevo que puede variar hacia una malignización, es la biopsia excisional, en donde vamos a quitar la tumoración en su totalidad y a veces quitamos tejido sano. En el caso de la conjuntiva, pues puede ser quizá uno o quizá 1,5 o 2 milímetros de tejido sano para tratar de extirpar el nevo en toda su totalidad. Y todas estas biopsias excisionales se deben mandar al histopatólogo y en donde él nos va a dar el reporte. Hay que recordar que inclusive en ocasiones cuando se quita la tumoración en su totalidad, siempre hay el riesgo de que esta tumoración pudiera en ocasiones recidivar. Entonces eso también se lo debemos de comentar al paciente. Hay también otra patología que puede aparecer en lo que viene siendo la conjuntiva. Y esta patología le encasillamos con el término de coristoma. Este coristoma, pues es un tejido, es un dermoide, que es un tejido embrionario que se localiza en una parte anormal del organismo y que puede afectar en estos casos a la conjuntiva y también a la córnea. Va a aparecer como una masa sólida y que esa masa pues va a ser blanca, redondeada y elevada. Esa masa sólida en ocasiones tiene predilección por lo que es el limbo esclerocorneal y va a aparecer en el limbo esclerocorneal de manera más frecuente en lo que viene siendo la región temporal. A veces también puede aparecer en lo que viene siendo los fondos de saco conjuntival y van a aparecer de manera más prevalente en lo que viene siendo fondos de saco que se encuentran en lo que viene siendo la parte externa de estos fondos de saco, ya sea a nivel superior o a nivel inferior y que a veces encasillamos
con el término de dermolipoma. Entonces, o también puede aparecer en otro lugar de la conjuntiva, pero estos serían los sitios más frecuentes. Entonces van a aparecer y se van a encasillar con el término de coristomas epivolvares. En ocasiones también pudieran aparecer a nivel de lo que viene siendo membranas envolventes más internas, como sería el tracto uveal. Estos coristomas, lógicamente, se dividen en cuatro tipos. El dermolipoma, que va a aparecer más frecuentemente en fondos de saco, ya sea de la conjuntiva superior o conjuntiva inferior, en la región temporal, y que en ocasiones se pudiera confundir con la grasa preaponeurótica que tenemos todos y que a veces esta puede producir con la edad de los pacientes, originando lo que nosotros conocemos como una dermatocalasia. El dermoide a veces va a tener más predilección por lo que viene siendo el limbo esclerocorneal, como en las imágenes que aquí se presentan, que va a tener predilección por este limbo esclerocorneal temporal y que puede ser desde la parte superior, la intermedia o a veces la anterior. Vamos a tener también coristomas simples y coristomas complejos. Los coristomas complejos a veces van a tener restos de tejido de desarrollo, como a veces puede ser pestañas, como pudiera ser grasa, como pudiera ser glándulas que van a estar contenidos en estos coristomas. Entonces, van a ser tumores oculares casi siempre congénitos y que la primera descripción que se tiene de este tipo de patología fue hecha por Riva en 1853. Utilizó el término de dermoide. Entonces, los dermoides o dermolipomas comprenden entre el 24 al 48% de todos los coristomas epivulvares. Estos coristomas en ocasiones pudieran asociarse a diferentes malformaciones o a veces también a diversos síndromes, como sería el síndrome de Goldenhar, en donde este síndrome de Goldenhar se va a caracterizar por lo que viene siendo un coloboma a nivel de párpado superior. Vamos a tener la aparición de un coristoma, un dermoide en lo que viene siendo el limbo esclerocorneal temporal, y a veces también puede haber la aparición de tumores a nivel del pabellón auricular. Puede ser uno o en ocasiones pueden ser varios. Vamos a tener también el síndrome de Treacher-Collins, ese síndrome de Treacher-Collins que sobre todo se va a presentar de manera más frecuente a nivel del párpado inferior. Y lo característico de este síndrome de Treacher-Collins es que va a haber pobre desarrollo del tejido óseo en lo que viene siendo el piso y la pared lateral de la órbita. También otra característica es que puede haber coloboma del párpado inferior y también se va a asociar a este tipo de coristomas. Los coristomas pues van a crecer muy lentamente y, y en ocasiones pueden estar presentes durante buena parte de la edad preescolar, inclusive escolar, y a veces los pacientes llevan a sus hijos al médico o al oftalmólogo por el aspecto cosmético que ellos presentan, cuando a simple vista este coristoma se puede poner en evidencia. Entonces, el tratamiento de estos coristomas va a depender de su tamaño
y el grado de afectación de las estructuras vecinas, como en este caso sería la córnea, sería la conjuntiva y también lo que pudiera ser la esclerótica. Entonces, las indicaciones para una cirugía sería en primer lugar por estética y como les comentaba, los padres llevan a sus hijos por el aspecto cosmético que llama poderosamente la atención. Con esta tumoración congénita que va a aparecer a nivel de la superficie ocular. Entonces también se pueden quitar por una irritación permanente que pueden originar cuando estos pacientes les salen pelos o les salen pestañas a nivel de este colistoma, que pueden ser epibulbares o pueden ser dermolipomas. En ocasiones cuando los colistomas van creciendo, pudieran originar un adelgazamiento de lo que viene siendo la superficie ocular, como podría ser la córnea o la conjuntiva o a veces la esclerótica, y por ese motivo también se pueden quitar. Afectación visual cuando llegan a crecer y tapan lo que viene siendo la parte, la parte central de la córnea, en donde pueden ocluir la pupila. En ocasiones también se pueden llegar a quitar cuando obstruyen el cierre de los párpados, en donde no se pueden aproximar de manera adecuada y pueden quedar entreabiertos. Entonces, la cirugía casi siempre se va a hacer con anestesia general, porque van a ser pacientes preescolares o escolares, y se debe hacer una resección que debe abarcar el coristoma en su parte más profunda. En estos casos se debe hacer una queratectomía, se debe hacer una especie de lamela a nivel de las capas más superficiales de la córnea, se debe también hacer una resección cuidadosa de la conjuntiva y en ocasiones también se debe hacer una resección de parte de la esclera, en donde el coristoma puede estar invadiendo esta estructura. Y después de quitar este coristoma, se puede utilizar una especie de colgajo conjuntival para cubrir el área desnuda que se va a dejar en donde se hace la incisión a nivel de lo que es la conjuntiva y lo que es la esclerótica. La córnea la vamos a dejar a que cicatrice por granulación y en ocasiones pudieran quedar algunas pequeñas cicatrices en la córnea, lo que pudiera originar a veces una novécula o en ocasiones un leucoma. Vamos a mencionar también otra patología de la conjuntiva y esta patología se conoce como hiperplasia linfoide, que van a ser enfermedades linfoproliferativas y que se van a dividir en lo que viene siendo tres grupos: la hiperplasia linfoide benigna o reactiva, la hiperplasia linfoide atípica, llamada inapropiadamente proliferación linfoide indeterminada, y el linfoma maligno no Hodgkin. Entonces, estas hiperplasias linfoides van a ser proliferaciones benignas celulares que van a ser ricas en linfocitos y que morfológicamente pueden simular un linfoma. A nivel de lo que viene siendo la esfera ocular, la manera de nosotros poner en evidencia estas hiperplasias es revisar lo que viene siendo los fondos de saco de la conjuntiva, tanto el fondo de saco superior como el fondo de saco inferior. Y ahí vamos a ver una hiperplasia de lo que viene siendo la conjuntiva, primordialmente la conjuntiva de fondos de saco y que puede incluir un poco de lo que viene siendo la conjuntiva vulvar o en ocasiones también la conjuntiva palpebral. En ocasiones esta conjuntiva la vamos a ver de un color así como asalmonado y que eso nos puede orientar a que pudiera ser una especie de hiperplasia y que nosotros debemos diferenciarla
de lo que viene siendo una hipertrofia folicular o a veces una aparición de papilas a nivel de esa parte de la conjuntiva y que nos pudiera hablar primordialmente de un problema alérgico de la conjuntiva. Entonces, la manera de poner en evidencia sería eso, revisar adecuadamente los fondos de saco. Y a veces cuando el paciente no es muy cooperador, con la administración de una o dos gotas de anestésico, de tracaína o proparacaína, podemos revisarlo más adecuadamente y en ocasiones el paciente no va a sentir dolor. Entonces, esta hiperplasia linfoide se va a presentar entre la cuarta y la sexta década de la vida. Y entonces va a tener predilección por lo que viene siendo los fondos de saco. Tanto el fondo de saco conjuntival superior o a veces el fondo de saco inferior. O a veces también se puede extender a lo que viene siendo la órbita, pasando más allá del septum o tabique orbitario. La evolución puede ser desde los 6 meses hasta varios años, quizá unos 2 años, y no va a haber alteraciones en lo que viene siendo la motilidad ocular. Entonces se va a desarrollar en lo que viene siendo los fondos de saco y cuando nosotros revisamos esta hiperplasia linfoide en la lámpara de hendidura, podemos observar una masa amplia que puede cubrir todo ese fondo de saco, ya sea superior o inferior, y donde va a estar bien delimitado en esa parte. Pudiera estar pseudoencapsulado o en ocasiones cuando va creciendo y se dirige a la órbita, pudiera invadir lo que viene siendo el periósteo o lo que viene siendo este, la periórbita. Entonces, el tratamiento de este tipo de hiperplasia, si no presenta ningún problema inflamatorio, lo vamos a estar vigilando periódicamente. Entonces, cuando esta hiperplasia se inflama, podemos utilizar corticoides tópicos que pueden ser dados no más de 10 días. Y en el caso, si damos estos corticoides, pues debemos hacer una vigilancia de lo que viene siendo la presión intraocular. En ocasiones pudiéramos utilizar antiinflamatorios no esteroideos, se pueden dar durante mucho más tiempo. O en ocasiones pudiéramos utilizar lo que viene siendo vasoconstrictores con lágrima artificial. Si no hubiera alguna mejoría, quizá pudiera implementarse una irradiación, pero hay que tener en mente que ese tipo de irradiación pudiera originar problemas cicatrizales a nivel de la conjuntiva de fondos de saco y de la conjuntiva adyacente. Entonces hay muchos estudios que sugieren que la hiperplasia linfoide o de los anexos oculares pudiera considerarse como un estadio inicial del linfoma. Entonces, en estos casos, a veces se pudiera hacer una biopsia incisional de este tipo de patología para tener esa certeza diagnóstica. Entonces, a causa de esto, pues a estos pacientes se les debe de comentar, ¿verdad? Que en ocasiones pudieran tener ese tipo de factor de riesgo para desarrollar un linfoma. Y entonces, en esos casos, pues, lo conveniente sería hacer ese tipo de biopsias y dependiendo de los resultados, a veces estos pacientes pudieran inclusive hacer una consulta con el oncólogo, porque él posteriormente trataría a estos pacientes y ya se hace el diagnóstico de un linfoma este, no, no Hodgkin, y que en un momento dado, pues este tipo de proceso inflamatorio también pudiera afectar de manera directa a lo que viene siendo
la glándula, la glándula lagrimal. Vamos a ver también otro tipo de patología a nivel de la conjuntiva y que serían lo que viene siendo los amartomas o lo que también se conoce como hemangiomas. Y en este caso, pues serían los hemangiomas conjuntivales y que se van a asociar de manera muy frecuente a lo que viene siendo los hemangiomas superficiales, a veces a los hemangiomas profundos o a veces a los hemangiomas mixtos que nosotros vimos en lo que viene siendo el tema de lo que vendría siendo la órbita y lo que vendría siendo también los párpados. Entonces van a ser tumores consistentes en una proliferación vascular benigna y que van a ser localizados en lo que viene siendo la conjuntiva o que también pudieran estar a nivel superficialmente como pudiera ser la piel de los párpados o la piel alrededor de la región periocular. Entonces estos hemangiomas pudieran afectar otras estructuras más profundas. Entonces la conjuntiva es un lugar poco habitual donde van a aparecer estos hemangiomas y que en un momento dado a veces pudieran ser hemangiomas que aparecen alrededor de lo que viene siendo la región periocular o que pueden aparecer a nivel de la órbita y que se van a extender hacia lo que viene siendo la conjuntiva, ya sea la conjuntiva vulvar o en ocasiones la conjuntiva palpebral o la conjuntiva de fondos de saco. Entonces pueden aparecer precozmente y hay que recordar que los hemangiomas pues van a tener tres etapas, una etapa activa de crecimiento, una etapa de estabilización y una etapa de regresión. Es por eso que cuando tenemos este tipo de hemangiomas, el tratamiento es un tratamiento expectante y a veces conservador. Este tipo de hemangiomas también se puede asociar a otro tipo de patologías o también se puede asociar a diversos síndromes. Uno de los síndromes que en ocasiones pudiera asociarse de manera más frecuente sería el síndrome de Sturger-Weber, que va a ser una facomatosis que se va a presentar también a nivel de la órbita y que estos hemangiomas, cuando aparte se presentan en la conjuntiva, también se van a presentar a nivel de lo que viene siendo los párpados. Van a originar lo que es el nevo de Ota. Y este nevo de Ota, cuando aparece a nivel de los párpados, que llega a comprometer buena parte de ellos, pudiera ser un factor de riesgo para desarrollar un glaucoma secundario. Entonces, en estos pacientes, si nada más tienen el puro hemangioma a nivel de la conjuntiva, sería un tratamiento expectante, o si este hemangioma tiene un crecimiento mucho más extenso, se pueden excidir haciendo pues, una biopsia excisional en donde se puede quitar el hemangioma desde su base y se va a suturar esa conjuntiva en donde se hizo la incisión quirúrgica. Vamos a mencionar también los tumores intermedios de la conjuntiva. Y estos tumores intermedios de la conjuntiva, pues van a ser la melanosis conjuntival adquirida, lo que viene siendo la neoplasia intraepitelial, que últimamente se conoce como la NIC o que también se conoce como enfermedad de Bowen. Enfermedad de Bowen porque él fue un médico que hizo los primeros reportes de los tumores intermedios de la conjuntiva. Y vamos a tener una variedad de proceso inflamatorio a nivel de la conjuntiva de fondos de saco que se conoce como hiperplasia linfoide atípica y que puede ser inclusive mucho más inflamatoria y agresiva que la hiperplasia linfoide
normal. Vamos a mencionar en primer lugar lo que es la melanosis conjuntival adquirida y que va a ser un tumor pigmentado que se va a presentar a nivel de conjuntiva y que en muy escasas ocasiones evoluciona a una tumoración maligna. Van a ser lesiones planas de un color eh, marrón o un color café que puede agarrar diferentes tonalidades. Por lo regular, casi siempre, en buena parte de los casos, va a ser un color marrón homogéneo. Entonces, pueden existir pequeños factores de riesgo para que esta melanosis conjuntival pudiera malignizarse y desarrollar una especie de melanoma. Entonces, las posibles causas de esta melanosis conjuntival adquirida, pues sería la exposición a las radiaciones solares, en donde va a haber mucha radiación ultravioleta y que puede desarrollar otro tipo de problemas a nivel ya sea de los anexos o del globo ocular, a nivel de los anexos, a nivel de párpados, tumoraciones benignas o tumoraciones malignas, a nivel de la superficie del globo ocular, pues sería este tipo de melanosis, a nivel de lo que viene siendo el cristalino, alteraciones de opacidades, a nivel del polo posterior, pues pudiera originar lo que viene siendo una degeneración macular senil por afectación de los fotorreceptores de lo que es la retina. Otro de las posibles causas de este tipo de melanosis conjuntival sería el contacto con ciertos productos químicos y que eso en ocasiones pudiera presentarse en diversas actividades donde pudieran trabajar estos pacientes que pudieran acudir a consulta por este tipo de alteraciones. Entonces, ciertas patologías previas, como pudiera ser en ocasiones la aparición de nevos a nivel de piel o a nivel de la región periocular, pudiera ser un factor de riesgo para desarrollar este tipo de melanosis conjuntival adquirida. Van a existir dos tipos de melanosis conjuntival. Vamos a tener en primer lugar la melanosis epitelial conjuntival, que se considera por lo regular benigna, que suele presentarse en personas de raza negra o de piel oscura, y uno de los rasgos característicos más preponderantes es que puede ser bilateral, que se puede presentar en ambos ojos. Y vamos a tener la melanosis adquirida primaria y que se conoce como MAP. Esta melanosis es poco frecuente y se va a presentar de forma aislada y va a tener predilección casi siempre por un solo ojo y va a afectar a personas de mediana edad y sobre todo a personas que tengan la piel blanca. Entonces, en el caso de este tipo de melanosis adquirida primaria, el tipo MAP, pudiéramos distinguir dos tipos: MAP sin atipia, con una proliferación benigna de melanocitos, y la MAP con atipia, en donde vamos a tener ya un trastorno premaligno y que tiene un 50% de posibilidades de transformarse en un melanoma de la conjuntiva. Entonces, esta sería la forma en cómo pudiéramos observar a estos pacientes y que se pudiera confundir con lo que viene siendo un nevo, que en este caso sería un nevo gigante. Entonces, en esos casos, pues los pacientes, el tratamiento de manera inicial sería conservador y estar vigilando su evolución. Y en esa evolución vamos a tomar en cuenta la coloración, el crecimiento de esa tumoración, y en base a esos factores
podemos decidir si a ese paciente lo continuamos vigilando o en ocasiones a veces si tenemos que hacer un abordaje quirúrgico. El abordaje quirúrgico pues vendría siendo una biopsia excisional en donde vamos a quitar la tumoración en su totalidad y vamos a quitar también lo que es tejido ocular normal, que en este caso sería un tejido de la conjuntiva y con límites sanos que pueden variar entre 1 y 2 milímetros. Vamos también a mencionar otro tipo de patología que se presenta a nivel de la conjuntiva y esta se conoce como una neoplasia intraepitelial conjuntivo corneal y que también en alguna literatura se conoce como enfermedad de Bowen o últimamente se conoce con el acrónimo de NEMNIC. Entonces estos tumores son más frecuentes en lo que viene siendo la superficie ocular y van a tener esta incidencia, 2 casos por cada 100,000 personas por año. Y van a aparecer en pacientes entre los 60 y 70 años de edad. Son pacientes de piel clara o van a ser pacientes güeros. Puede aparecer también en pacientes jóvenes que pueden tener alteraciones en su sistema inmunológico y que a veces pueden estar inmunosuprimidos, a veces por diferentes trasplantes que se les pudiera haber sido sometidos. Son lesiones gelatinosas que en ocasiones tienen el aspecto de cecines o papilomatosas. Van a tener tendencia a una extensión difusa superficial y que primero van a invadir la conjuntiva e inmediatamente van a invadir el musgo esclerocorneal y de ahí pues buena parte de lo que viene siendo la córnea. Afecta de manera más frecuente lo que viene siendo la apertura palpebral, en donde esta apertura palpebral se va a exponer de manera más importante al medio ambiente y a la exposición de las radiaciones intravioletas. Entonces van a tener bordes mal definidos y se van a extender hacia lo que viene siendo la córnea y pueden extenderse de manera leve, moderada o muy severa. Hay algunas neoplasias intraepiteliales que pueden a veces cubrir la parte central de la córnea y eso al paciente le va a repercutir en una disminución importante de la agudeza visual y que cuando a veces se quita este tipo de patología, pues se deben hacer incisiones a nivel de la córnea que nosotros conocemos como queratectomías, que después de el retiro de este tipo de neoplasias pudiera quedar cierto grado de opacidad a nivel de lo que viene siendo la córnea. Entonces el diagnóstico precoz pues es lo más importante. Y a veces este diagnóstico pues lo debemos hacer con una biopsia excisional en donde vamos a tener tanto márgenes de la propia lesión y márgenes libres para poner en evidencia si esta tumoración, pues sobre todo se ha extendido más allá de las estructuras de lo que viene siendo la superficie ocular. Entonces, en ocasiones este tipo de abordaje quirúrgicos cuando son muy grandes, o la excisión de este tipo de tumoraciones la debemos hacer con mucho cuidado para no afectar estructuras más profundas. En estos casos, pues debemos utilizar en ocasiones injertos conjuntivales que pueden cubrir el área donde nosotros hicimos ese tipo de, de, este, de abordaje quirúrgico. Entonces, cuando
En ocasiones este tipo de neoplasia intraepitelial está muy extendida. Se deben hacer otro tipo de estudios y donde en un momento dado pudiéramos valorar el tratamiento con otro tipo de ayudas, como sería a veces la quimioterapia, o en ocasiones podemos utilizar sustancias que van a inhibir de manera muy importante la proliferación celular. Y dentro de estas sustancias que utilizamos a nivel tópico en lo que viene siendo la esfera ocular, sería lo que viene siendo la mitomicina y el fluorouracilo, en donde se va sobre todo a colocar un poco de solución en la parte quirúrgica que nosotros hicimos cuando se realiza el abordaje quirúrgico. Vamos también a mencionar una variante de lo que viene siendo la hiperplasia linfoide, y que esta sería la hiperplasia linfoide atípica, donde vamos a tener un aumento más importante en la cantidad de células normales, que a nivel de la conjuntiva serían primordialmente los linfocitos, que van a estar contenidos en los ganglios linfáticos que se van a encontrar en estas estructuras. Entonces, este tipo de hiperplasia linfoide atípica va a suceder cuando en ocasiones podemos tener una infección originada por bacterias, virus, o en ocasiones por microbios u otro tipo de parásitos, donde se va a realizar una reacción inflamatoria muy importante a este tipo de bacterias, virus o parásitos. Afortunadamente tiene una baja prevalencia y se puede confundir muy fácilmente con la hiperplasia linfoide. Pues en estos casos, lo ideal sería una biopsia incisional para quizá tener esa certeza diagnóstica. Y de esta manera, pues nosotros nos sentiríamos sobre todo más tranquilos, y este reporte pues se encasilla exclusivamente como una hiperplasia linfoide. Hay que recordar que un factor de riesgo para que se desarrollen linfomas a nivel del esfero ocular, pues sería la aparición de estas hiperplasias linfoides o este tipo de hiperplasias linfoides atípicas que se van a presentar de manera poco. Entonces va a haber en ocasiones un problema diagnóstico con este tipo de lesiones conjuntivales, porque a veces es difícil diferenciar una hiperplasia linfoide atípica de un linfoma conjuntival tipo MAD. Entonces, en pacientes jóvenes, pues un tipo de abordaje quirúrgico sería en ocasiones bajo anestesia, con anestesia general, porque en estos casos se retiraría lo que viene siendo todo el fondo de saco conjuntival, y en ocasiones ahí se va a colocar un injerto de conjuntiva, ya sea del ojo contralateral, o en ocasiones se puede hacer un injerto de membrana, lo que viene siendo membrana amniótica, que a veces esas membranas amnióticas ya vienen preparadas para colocarlas en esa parte de la conjuntiva que en un momento dado se requiere. El tratamiento precoz en ese tipo de hiperplasia linfoide atípica, pues sería un tratamiento antialérgico y con corticoides. En realidad estos corticoides se van a dar no más allá de 2 semanas, o a veces pudiéramos utilizar antiinflamatorios no esteroideos, o en ocasiones si el paciente refiere la triada de conjuntival, en ocasiones pudiéramos utilizar vasoconstrictores
asociados con lágrima artificial. Entonces, si el tratamiento no es efectivo, pues el indicado sería una biopsia. Y dependiendo de el reporte histopatológico y el reporte histoquímico, pues se pudiera descartar que pudiera ser un linfoma. Si es un linfoma, pues estos pacientes deben de derivar al servicio de oncología. Vamos a mencionar de manera ya para terminar la patología de conjuntiva, los tumores malignos de la conjuntiva. Dentro de esto sería el carcinoma de la conjuntiva. Vamos a tener el melanoma de conjuntiva y el linfoma conjuntival. En el caso del carcinoma de la conjuntiva, el más prevalente va a ser el carcinoma escamoso. Los menos prevalentes, el carcinoma escamoso fusiforme y el carcinoma mucoepidermoide. Entonces, el carcinoma escamoso, pues sobre todo se va a originar en las queratosis actínicas, neoplasias intraepiteliales. Entonces, en estos pacientes en ocasiones pudieran presentarse a nivel de la consulta. Son pacientes que acuden en ocasiones ya de manera tardía cuando tienen el problema a veces muy avanzado. Y estos carcinomas, cuando aparecen de manera inicial o que aparecen en situ, van a romper la membrana basal y van a invadir el tejido subconjuntival y conjuntival y que van a acceder a los vasos linfáticos y van a adquirir un potencial metastásico. Entonces, clínicamente van a aparecer como lesiones exofíticas, sesiles que pueden ser pedunculadas y van a aparecer de manera más frecuente en el área de donde está la apertura palpebral. O en ocasiones también pudieran aparecer a nivel de lo que viene siendo la conjuntiva vulvar y menos frecuentemente en la conjuntiva de fondos de saco. Entonces van a tener un crecimiento lento y pueden invadir lo que es el limbo esclerocorneal y de ahí invadir la córnea. O si en un momento dado el paciente tuvo una queratosis actínica o tuvo una enfermedad de Bowen, pues estas enfermedades ya han invadido buena parte de la superficie del globo ocular y pues se va a desarrollar lo que viene siendo un carcinoma, el carcinoma escamoso de la conjuntiva. Entonces su evolución natural es que vaya creciendo y se puede extender hacia todas las partes de la conjuntiva y se pudiera extender más allá del septum e invadir lo que viene siendo la órbita. Entonces, en la mayoría de los casos, este tipo de tumoración tiene un crecimiento invasivo superficial y va a tener en ocasiones un curso tentativamente como más tranquilo y pudiera ser más benigno para lo que viene siendo el paciente. Entonces la metástasis va a ser rara y si desarrolla metástasis esta va a avanzar muy lentamente. Entonces histológicamente la mayoría de estos carcinomas escamosos van a ser bien diferenciados y van a tener ese crecimiento exofítico. Entonces el abordaje quirúrgico sería una biopsia en donde se va a retirar en su totalidad este carcinoma. Inclusive nos tenemos que llevar una buena parte de tejido sano, quizá 1 o 2 milímetros, para tener esa certeza de que probablemente no haya más recidivas de este tipo de tumores. El melanoma conjuntival, pues va a ser una patología extremadamente rara y va a ser muy letal para el paciente que tiene este tipo de tumoración maligna a nivel de la conjuntiva. Va a tener una incidencia de 0.2 a
5 por cada millón de habitantes. Prevalencia más frecuente en personas de piel clara, en personas caucásicas. Va a representar del 1 al 2% de los tumores malignos oculares. Entonces, en lo que se ha sugerido que estos pacientes van a tener factores de riesgo cuando se exponen de manera muy constante hacia lo que viene siendo las radiación ultravioleta, que va a estar en lo que viene siendo la exposición causal. Entonces, su etiología todavía se mantiene a veces de manera incierta, pero a los pacientes siempre se les recomienda que utilicen protectores solares o que utilicen lentes que tengan protección contra las radiaciones ultravioletas y que sean lentes que cubran buena parte de lo que viene siendo la región periocular. Entonces, en aproximadamente 75 de estos pacientes que desarrollan este melanoma de conjuntiva, se ha descubierto que muchos de ellos van a tener una melanosis conjuntival adquirida o que en ocasiones también se pueden originar de un nevo que estaba tranquilo y que a veces cambió de coloración y que tuvo un crecimiento muy importante. En estos casos, pues esta patología pues va a tener predilección por las personas adultas o ancianas que sean de raza blanca o caucásicos, no van a tener predilección por los sexos, va a ser una masa elevada, pigmentada, y que cuando se presenta en conjuntiva puede haber el antecedente de un nevo. Entonces, o el antecedente de alguna melanosis conjuntival adquirida. Se va a presentar en cualquier parte de la conjuntiva, conjuntiva vulvar, conjuntiva de fondos de saco, o de manera menos frecuente a nivel de conjuntiva palpebral. Entonces se va a extender sistémicamente a nivel de los linfáticos, que de ahí se va a extender hacia todo el cuerpo y el pronóstico de estos pacientes pues, va a ser un pronóstico muy incierto. Cuando el tratamiento es adecuado, una buena parte de los pacientes van a presentar recurrencias locales y un tercio de estos pacientes va a dar metástasis a distancia, quizá a los 10 o 10 años o más. Entonces, en estos casos es importante el seguimiento de estos pacientes. En ocasiones, cuando estos pacientes presentan un melanoma, pues debemos hacer también un estudio cuidadoso de lo que viene siendo el tracto uveal, porque el melanoma pues va a tener mucha predilección por el tracto uveal y se puede descubrir a nivel ya sea del iris o a nivel del cuerpo ciliar o a nivel de la coroides y que en etapas a veces iniciales o en etapas que pueden ser agudas, este paciente pudiera referir quizá no mucha sintomatología, o al menos que exclusivamente este tipo de patología se presentara a nivel ya sea de los párpados o a nivel de lo que vendría siendo la. Y por último vamos a mencionar el linfoma conjuntival. Entonces los linfomas de conjuntival. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Nuestro grupo ahorita ya tiene otra clase, nos vamos a retirar. Bueno, pues ok, pues para mañana continuaríamos.